Elecciones en la Mira por NX Noticias. Hoy tenemos un capítulo o un episodio muy importante, una charla muy interesante. El pasado domingo se realizó el primer debate presidencial entre los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato presidencial, y hay una serie de reglas y hay una serie de cosas que todos pudimos ver el pasado domingo, que habrá que comentarlas y habrá que saber por qué se hizo como se hizo el debate. Todos tenemos nuestra opinión respecto de no solo cada candidato, sino más bien cómo fue la estructura del debate, cómo se han hecho esta serie de reglas, por qué se han estructurado así. Y hoy tenemos un invitado de lujo para platicar de este tema. Se trata del licenciado Giovanni Hernández. Giovanni, bienvenido, esta es tu casa. Y Giovanni además es un especialista en materia electoral, pero también quiero comentar que además de ser especialista en materia electoral, fue asesor en materia de debate en la Comisión de Debates del INE. Él estuvo como asesor de los trabajos de esta comisión y que en buena medida pues fue uno de los participantes activos, arrastrando lápiz, haciendo consultas, desarrollando varios temas, sistematizando información para poder llegar al resultado que tuvimos del debate que pudimos presenciar el domingo pasado. Ahora, hay varias cosas que yo quisiera empezar platicando o que nos fueras comentando. ¿Cuánto tiempo antes del debate? Entiendo que por reglamento, aquí para el auditorio, la ley y el reglamento de elecciones del INE establece que las reglas del debate deben de estar al menos 30 días publicadas o aprobadas antes del primer debate. Pero ¿cuál fue el camino o cuánto tiempo antes empezaron a hacer este tipo de trabajos y qué tipo de trabajos empezaron a hacer ahí en el INE y en la comisión? Perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias, Jean Paul. Es para mí un gusto estar con ustedes, poder platicar un tema súper interesante que esta semana sin duda va a ser el tema en muchos lugares y el tema de moda, ¿no? Te lo aprecio mucho, eres un gran profesor del cual hemos aprendido generaciones en materia de elecciones. Eres una guía que seguir, sin duda. Muchas gracias. Pues mira, contestando a tu pregunta, Jean Paul, yo creo que es muy importante entender que los debates no se hicieron un mes, no se hicieron 2 meses atrás. De hecho, en el instituto se comenzó a pensar en los debates desde hace aproximadamente un año, cuando se empezó a planear el presupuesto. Porque desde el presupuesto, desde que estamos pensando en el presupuesto 2024, desde que se instala la comisión en el 23, tuvimos que pensar en cuánto dinero vamos a requerir para este proyecto específico de debates. Cuántos debates tenían pensado, cómo se tienen que hacer, más o menos poder decir cuánto se le va a requerir a la Cámara de Diputadas y Diputados para poder planear estos 3 ejercicios. Eso es muy importante. Entonces, desde ahí se pensó, desde la cartera institucional de proyectos 2024, que se aprueba y se piensa en 2023. Entonces, desde ahí tenemos esta postura, ¿no? Luego, en septiembre, inicia el proceso electoral. Con el inicio del proceso electoral, en la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección, el reglamento de elecciones nos pide que se instale la comisión temporal de debates y que se apruebe un plan de trabajo 15 días después al inicio del proceso electoral. De acuerdo. Ahora, dentro de esta parte que se inicia los trabajos de la comisión inmediatamente, en septiembre prácticamente, etcétera, ¿cuál fue entiendo yo que dentro de los trabajos que se hicieron, uno de ellos fue hacer un foro internacional de debates o con expertos sobre debates, que de hecho lo hizo el INE, y una de estas características o de este tipo de foros que se hizo era traer expertos para que nos dijeran cuáles eran las mejores prácticas en materia de debates. Y esto creo que es importante que el auditorio lo sepa. O sea, no nada más es una ocurrencia, sino que simple y sencillamente hay mucho trabajo atrás de expertos de otros países que nos dicen esto funciona, esto no funciona, y bueno, hay que tomar ahí. Y de esta parte que se hizo en el Foro Internacional de Debates, ¿cuáles pudieron ustedes observar que son las mejores prácticas a nivel internacional recomendadas? Claro, uno de los principales trabajos previo a la aprobación del plan de trabajo era hay que retomar las mejores prácticas internacionales, locales, ¿por qué no hay que decirlo?,
cada año hay foros para debates para las gubernaturas, hay foros que desarrollan las autoridades electorales locales. En esta ocasión se hizo el foro en el mes de octubre, y en octubre trajimos invitados, hay que decirlo, fue virtual. Contó con la participación de gente experta en Argentina que estaban realizando debates, de expertos en España, en Estados Unidos. El NDI nos proporcionó asesoría y acompañamiento constante junto con IDEA Internacional, y de las mejores prácticas que nos han dicho, y se quedó muy grabado en la memoria del foro y todo lo que nos estaban diciendo, es que el mejor debate es el que se hace. La democracia se fortalece cuando hay debates. Las dos experiencias internacionales que pudimos recopilar de los expertos es, uno, hay que propiciar una moderación activa. No podemos tener personas moderadoras que sean acartonadas, que sean como maestros de ceremonia, de ahora es el turno de la candidata A, ahora el candidato B. Entiendo que estas prácticas que, bueno, las empezamos a ver, creo que la campaña presidencial pasada, correcto, era un trabajo del moderador un poco más incisivo, o sea, te regresaba el candidato a decir, no, a ver, no está contestando o no está haciendo esto, ¿no? Entonces, que a veces eso, uno se queda con la desesperación cuando eres del público, estás, pero no dijo nada, ¿por qué no contestó? Entonces, era un poco, o sea, esta es una de las mejores prácticas que a nivel internacional están presentes. ¿Y qué otra? La otra práctica que tenemos es incluir a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía, sino al mayor público posible en los debates, porque a veces la discusión y los temas están en unas esferas por encima de la ciudadanía común, de la ciudadanía de pie. Nos ponían ejemplos en Jamaica, que ellos acercaron a redes sociales a jalar preguntas de la ciudadanía, a tomar las experiencias, a hacer de repente lo que vamos a ver en el formato B, videos, que si bien no puede ir el público al foro, pero se puede presentar un video. Entonces, las dos grandes prácticas internacionales que tenemos es propiciar una moderación activa, un mayor papel de las personas moderadoras, y la otra, incluir a la ciudadanía, que sientan que no es un ejercicio por encima de esferas, de facultades, de partidos, sino que algo más ciudadano, donde directamente el ciudadano puede irle a preguntar. Claro, y aquí esto es importante porque una de las características de la estructura de los debates, o al menos de este debate del pasado domingo, es que las preguntas fueron recopiladas a través de plataformas digitales y redes sociales. Entonces fueron preguntas que se hicieron por el ciudadano de a pie, como usted y como yo. Entonces, pero bueno, llegaron 24,000 preguntas. Correcto. Entonces, como era de esperarse, y ese es un volumen de información que es importante manejarlo, porque no nada más era el volumen y ahora qué hacemos con estas 24 preguntas, porque tenemos que reducirlas a 108, entiendo. Correcto. Yo. Entonces, tenemos que hacer una selección, y ahí hay un paso donde se planteó el uso de una plataforma o herramienta tecnológica que tiene el ITESO, ¿no? El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ¿no? Correcto. Y ahí, ¿cómo estaba este proceso con el ITESO? ¿Cómo ellos seleccionaron o cómo operaba esa plataforma aleatoria, o era conteo, o era, no sé, en fin? Claro. Lo primero que se hizo, creo que es parte como para poder entender todo el contexto, es que en un primer momento se aprobaron los formatos y se dijo que en el formato A habría participación de redes sociales y plataformas digitales. O sea, son tres formatos distintos para los tres debates. Correcto. De acuerdo. Entonces se aprobaron los tres formatos. En un momento posterior, y esto pasó en enero-febrero, se aprobó la metodología para garantizar la participación correcta de la ciudadanía, que es un tema que ahorita ha generado mucha controversia. ¿Cómo fue el proceso de ITESO? Se planteó una metodología y se iban a recibir 24,000 preguntas. Pero evidentemente uno de los principios rectores de la función electoral, pero sobre todo de los debates, es garantizar igualdad y equidad en el trato. No podemos cargar, digamos, los dados a más una candidatura que a otra. Entonces lo que se hizo es, se abren las preguntas a la ciudadanía, pero no le podías decir, oye, tú no preguntes esto, tu pregunta no es válida. Que pregunten lo que quieran, pero había filtros. No podemos, las reglas que se aprobaron en esa metodología es que no hubiera lenguaje ofensivo, no se hiciera propaganda gubernamental, propaganda política por parte de la ciudadanía. Entonces había reglas para estas preguntas, o incluso, no, por ponerte un ejemplo, se estaba pensando en que si hablamos de un tema polémico, que no dijeran, oye, el mal manejo, el buen manejo, incluso hay un calificativo. De acuerdo. Y eso lo que hizo recibir las 24,000 preguntas y aplicar esta metodología.
esta pregunta trae un sesgo, esta pregunta va cargada hacia un lado, esta pregunta ataca. E hicieron estos filtros de aplicar las 24,000 preguntas y seleccionaron las 108 que ellos consideraron. Se le entregaron a las personas moderadoras y ellas de las 108 eliminaron 78 para quedarse con 30. De acuerdo, y que son las que vimos el domingo pasado. Es correcto. Que se los formularon a los candidatos. Así es. ¿No? En fin, una de las cosas que me llama la atención y que bueno, es el tema del trato igualitario a los candidatos, porque ese también es otra práctica internacional. Correcto. ¿No? Hemos tenido aquí en México, pero ya hace muchísimos años, nulidades de elección por una falta de oportunidad de acceso a medios de comunicación o un trato desigual. Entonces, bueno, pues esa es una cuestión. Entonces, estas 24,000 se hacen los filtros, entiendo yo, y se seleccionan por tema, ¿no? O sea, se van, o sea, como se fueron formulando, se fueron agrupando en distintos temas y ahí es donde ya se hace la batería de preguntas que finalmente son las que se formularon a los candidatos. Ahora, después de esto, o digamos, esta es la primera parte, digamos, la visual, pero en la parte operativa de cuánto tiempo, qué trabajo se hizo con los partidos, qué trabajo, porque una de las cosas que hay que decirlo y decirlo bien, es que en estos trabajos de la comisión, siempre, al menos creo que hay representantes de los partidos o al menos de cada candidatura. Entonces, es un trabajo que se va haciendo de manera acompañada y están involucrados los partidos o los equipos de los candidatos desde el inicio. ¿Cómo se construyó o cómo, para que la gente entienda de por qué fue un minuto aquí, 30 segundos acá, 5 minutos acá divididos? O sea, ¿cómo llegaron a esa parte que entiendo que es la escaleta, ¿no? De donde se ponen los tiempos, etcétera. Entonces, ¿cómo se fue construyendo? ¿A partir de dónde dijeron, oye, pues aquí te vas a presentar en tanto tiempo, acá en tanto tiempo? Mira, la propuesta original surgió de comunicación social de parte del INE, en trabajo con toda la comisión temporal. Se presentó un formato, se empezaron sugerencias, oye, aquí podría ser. ¿Qué se buscó? Básicamente existe algo que salió del foro internacional que propiciaba la discusión y permitía exponer ideas, eran las bolsas de tiempo. O sea, una bolsa de tiempo con un máximo para no consumir en un solo momento. Estas bolsas de tiempo propician confrontaciones, propician la exposición de ideas, plantear cuestiones que las candidaturas pudieran dejar muy claro. Desde ahí se pensó. El primer momento es de cuando se presentaron los 3 formatos, propuesta de 3 formatos, se les presenta primero, fíjate, no se aprueba, se les toma opinión y se les pregunta a todas las representaciones de los partidos. O sea que los partidos no es así, me impusieron esto no. O sea, cada uno se involucra, cada uno dice, oye, a mí me interesa esto, me interesa que sean los bloques así, etcétera. Claro. Okay. Fíjate que lo que platicamos hace rato, empezamos en septiembre, en octubre aprobamos reglas básicas, desde que cómo tiene que ser la moderación, cómo tiene que ser la participación ciudadana, y en diciembre se aprobaron formatos. Te hablo de fechas fatales, se aprobó en tal fecha, ¿no? Pero todo eso tiene reuniones de trabajo con los partidos políticos. No se le presenta a la comisión y ahí conócelo y ahí tienes 8 minutos para votar, para pensar, no. Se hicieron mesas de trabajo con partidos, se les explicó formato por formato, bloque por bloque, segmento por segmento, si estaban de acuerdo o no. Incluso hubo quienes sí opinaron. Sí dijeron, oye, aquí creemos que puede ser un poquito de más tiempo, aquí explícanos cómo va a funcionar la bolsa. Toda esta parte sí tuvo reuniones de trabajo, no se les presentó en una comisión formal. Hubo trabajo previo, mesas de trabajo con todos los partidos, todas las representaciones, y una vez que hubo candidaturas, con las representaciones de las candidaturas. De acuerdo. Y esto es importante porque al final, la última parte del programa, nos vamos a referir a algunas declaraciones que se han hecho esta semana por parte de alguna candidata, en este sentido, porque vean ustedes que es un trabajo técnico de acompañamiento, que siempre se está escuchando al partido, que una vez que hubo candidatos, se volvieron a reunir y entonces, claro, porque teníamos la disyuntiva o incertidumbre, de decir, oye, a lo mejor tengo 8 candidatos, a lo mejor tengo 5, entonces, prácticamente todos creíamos que iba a haber 3 o 2, y acabamos en 3, y bueno, y a partir de ahí entonces ya tienes
de una manera más clara cómo distribuir los tiempos. Entonces, Correcto. a partir de que ya hay candidaturas, después de que ya habían hecho todo este trabajo, ¿qué sigue o cómo fue el trabajo con ustedes y con los partidos y sobre todo ya con candidatos y candidatos y candidatos postulados, ¿no? Registrados? Claro. Fíjate que las escaletas las conocieron en dos momentos. Una provisional cuando se aprueba el formato porque todavía no había candidaturas. De hecho, estábamos pendientes de si pudiera una candidatura independiente alcanzar los números necesarios para hacer. Entonces, no solamente lo hacíamos a partidos, además que de tener tiempos para independientes, para las candidaturas de partidos y o coalición. Desde ese momento, ¿no? Se les estuvo acompañando. Hubo siempre reunión de trabajo con ellos. Dame observaciones, un plazo para que manden observaciones, te presento. Y no solamente ahí, tienes tantos días para hacer observaciones, comenta. Una vez que pasa el registro de las candidaturas y tenemos certezas de cuántas van a ser, se le convocó a los días siguientes a mesa de representantes. Se le pide, desígname un representante para que pueda estar al pendiente de los temas de debates. Y a partir de eso, conocen toda esta parte. Entonces, eso se vuelve un acompañamiento constante. Y de hecho, una cosa muy importante que hay que decir por toda la discusión que hay, es que por el reglamento de elecciones se pide que 30 días previos al debate se integran las personas moderadoras. Entonces tienen cuando menos un mes de este formato, este bloque de tiempo, lo conocieron específicamente aprobado. ¿Ya definitivo? El 8 de marzo. El 8 de marzo. Entonces, prácticamente, pues este es un tema importante que vamos a tratar de darle, digamos, un poco de cierre para hacer algunos análisis en torno a algunas declaraciones de actores políticos y de temas que pasaron durante la realización del debate. Bien, entonces, bueno, como podemos ver, las reglas, la escaleta donde vienen todos los tiempos, el formato, todo este tema lo conocieron un mes antes y quedó aprobado por el Consejo General. Correcto. Ahora, una cuestión que sería importante saber, independientemente de las preguntas que vimos todos en el debate, es ¿dónde podríamos o dónde podemos consultar la base de datos de las 24,000 preguntas formuladas? Claro, la metodología que se aprobó establece que se tiene que presentar el ITESO a través de su laboratorio de datos Signalab un informe 3 días posteriores. Okay. Nos tienen que decir cómo aplicaron la metodología, cuál fue el paso por paso, la selección, toda esta parte. 3 días posteriores al debate. Al debate, correcto. O sea, lo que quiere decir que hoy miércoles podemos consultar la base de datos de las 24,000 preguntas. Es correcto. Ok, y esa va a estar disponible en la página del INE. Va a estar disponible en la página del INE. Perfecto. Pues miren, ahí yo les invito a hacer una buena tarea, porque hay algunas cuestiones que ahí sí técnicamente me parecen que nos debe de llamar la atención. Por ejemplo, ¿de qué región se hicieron más preguntas? O si hubo más hombres o más mujeres, ¿de qué rangos de edad? Porque me parece que sería importante que se hubiera hecho una selección de preguntas que fuera muy similar, o sea, digamos una muestra, que fuera muy similar a la conformación de la lista nominal de electores, que son los 99 millones, creo que 84,000 y fracción de ciudadanos que van o están en posibilidades ya de votar porque ya tienen su credencial y están en la lista del INE, ¿no? Entonces, me parece que ese va a ser un ejercicio que va a dar todavía más y que yo creo que el INE tendrá que hacerlo, y si no, seguramente nosotros estaremos atentos para revisar estas cosas, porque sí, ahí me parece que hay otras cosas, otros temas. Ahora, me parece que el sentir, y que bueno, no tiene que ver con lo técnico que nos vino a predicar Giovanni, pero me parece que el sentir es que fue un debate como con demasiados temas, con muy poquito tiempo, y que en ocasiones, por la duración, llegó a ser aburrido, digamos. No tiene que ser porque como que decían es que faltaba la propuesta o el contraste, pero era como muy breve, ¿no? Esa es como la primera sensación que se ve. La segunda, los evidentes errores de producción, que es así, aunque el INE, las declaraciones que he visto de consejeros han dicho, no, es que eso lo hizo una empresa. No, a ver, el responsable es el INE. Y si al INE le salió mal porque contrató una empresa que tuvo errores, es el responsable el INE. Que le vayan a poner una multa, que le vayan a hacer efectivo un contrato al INE, a la empresa, el INE, eso es materia o harina de otro costal. El INE falló en la organización
del debate, porque tuvo errores técnicos. Problemas, por ejemplo, evidentes que dijeron no tengo el tiempo o no lo veo o se rehizo, se le repuso. Entiendo que el INE tiene un área de fe pública, el oficial y electoral, y que estuvieron ahí presentes por si había estos temas y que se repusiera. Pero sí hubo ahí algunos temas técnicos que creo que ha sido un poco la comidilla en estos días del tema. Ahora, hay otra cosa que me llama mucho la atención y que me ha llamado la atención estos días, porque la candidata Xochitl Gálvez ha dicho que le cambiaron el formato de un día para otro. Acabamos de platicar, Giovanni, nos acabas de decir, tuvieron un mes que tenían perfectamente claro que estaban aprobadas las reglas y el formato. Entonces me parece que a lo mejor no le informaron o no supieron leer, pero lo que sí, digamos, no en descargo de ella. O sea, es una mentira, porque está el acuerdo del Consejo General, no está impugnado, no, o sea, lo pueden bajar en la página del INE, en el repositorio documental, y ahí está específicamente, y está la escaleta, y está el formato, e incluso creo que en el mismo acuerdo están aprobados los moderadores. Correcto. Entonces, ahí está de manera clara, y es un acuerdo que se aprobó en un mes antes, en marzo, el 8 de marzo, ¿no? 8 de marzo. Ahora bien, lo que sí creo que a la hora que uno lee el acuerdo del INE es que es poco claro, porque cuando habla de la bolsa de los 5 minutos, no dice, y que ahí sí debieron haber tenido más precisiones, otro error ahí que el Consejo se le fueron los pies, debieron haber aclarado que la bolsa de 5 minutos iba a ser distribuida, no podía ser, o no podían hablar más de minuto y medio. Claro. Digo, entiendo yo que en términos del debate, y que no sé si esto se acordó en la comisión, pero no se redactó de manera correcta en el acuerdo del Consejo, ¿no? Entonces, no sé ahí, porque he visto, y las declaraciones que se han dado esta semana, a principios de semana, después del debate, es que todos los candidatos van a pedir ajustes para el siguiente debate. Y entonces ahí entiendo que la comisión tendría que hacer, obviamente, escucharlos, recoger las recomendaciones y modificar el acuerdo del 8 de marzo, ¿no? Porque ahí entiendo que ya se aprobaron los 3 formatos de los 3 debates. Ok. O estoy equivocado. Vamos a hacer unas precisiones. Empezamos con esto último. Este acuerdo del 8 de marzo fue para este primer debate. De acuerdo. Entonces ya es definitivo. Podemos, o el INE va seguramente con base en esta experiencia a modificar el tema. Se puede modificar el del formato B, el del formato C, que son de los siguientes 2 formatos, evidentemente, ¿no? Una de las facultades que está prevista reglamentariamente para la mesa de representantes es que pueden opinar sobre los formatos, sobre lo que se tiene ahí, y para eso es la mesa de representantes. Oye, vamos a ajustar, vamos a poder. Hay que decirlo, no hay debate perfecto. No, sin duda. Todo es mejorable, todo es perfectible, hubo fallas. Ya yo creo que como los integrantes de la comisión temporal sobre todo han dicho que han reconocido las fallas y que se va a trabajar. Hay que buscar que el segundo sea mejor y que el tercero sea perfecto. Es el fin del instituto, ¿no? Lo que no, a mí me llama la atención, por ejemplo, que no sé, y creo que no, porque se hicieron muchos simulacros, ¿no? Claro. Y la víspera o el último simulacro falló el tema del tiempo. Y aún así, no sé que habrán hecho correcciones. Ajá. Pero creo que no hay un estudio de ver, saber cuál es la tolerancia de la persona a estar viendo un debate. Claro. Porque, como dicen, fue muy largo, fueron muchos temas con muy poco tiempo. Entonces eso, incluso hasta los candidatos, creo que los dejó incómodos. No pudieron profundizar en nada y vaya, hay gente que decía, no, bueno, no tenía expectativas, pero quedé decepcionado. Entonces, y bueno, y la verdad es que sí hay que subrayar que la parte técnica del debate, la parte de producción que hizo el INE, pues sí salió bastante mal, digamos, por decirlo de manera eufemística, ¿no? De decirlo de manera correcta. Pero entonces, quiere decir que sí estamos esperando, y para que la audiencia lo tenga, que en este segundo debate que se van a generar una serie de, otra vez, trabajos de la comisión para acomodar, pues seguramente vamos a ver un debate distinto,
tanto en formato como en contenido, ¿no? Aquí me parece que también ya no son preguntas lo que viene ya no son las 24,000 preguntas, sino ya es otro tipo de información la que se va a manejar para generar la participación de las candidatas y el candidato, ¿no? Evidentemente se le invita a todos a que hagan un ensayo, a que conozcan el espacio físico, dónde se van a sentar, dónde van a estar las cámaras, qué van a hacer. Pero más allá de eso, que conozcan el formato con los moderadores, que los moderadores puedan hacer preguntas, puedan saber cómo va a estar la distribución. O sea, si es un ensayo en donde ellos, ¿fueron los tres? Tengo entendido que una candidatura no asistió. Ok. Pero no sé si Xóchitl Gálvez habrá ido, pero pues hay que ver el tema. Porque es importante saber, o sea, si el candidato está en el ensayo, y el ensayo es exactamente igual que el debate, con los cortes de tiempo, etcétera, pues imagínense un candidato que va al ensayo y todavía dice que le cambiaron el formato. ¡Qué vergüenza! Entonces, esa es una cuestión, pues muy complicada, que otra vez volvemos a un discurso en donde pues, nos pretenden engañar, porque eso no tiene otra manera de decirse, ¿no? Entonces, si alguien va al ensayo, si alguien conoce las reglas con un mes de antelación, si tiene participación a través de representantes, es muy penoso que por su triste papel desempeñado en el debate, pues nos digan ahora que estamos, que le cambiaron el formato a última hora. Eso me parece que es bastante irresponsable. Y la otra cuestión que me llama la atención, y que aquí sí, en el acuerdo donde se fijan las reglas del debate del 8 de marzo, o sea, del debate aprobado el 8 de marzo para este pasado domingo, no se preveía la participación o el público adentro del set del debate. Y el problema, fíjense ustedes, es que la consejera presidenta con otros 3 consejeros estuvieron presentes violando flagrantemente las reglas del debate, las reglas que aprobó el propio INE. Entonces, es increíble, hay que hacer un llamado al INE y sobre todo a la consejera presidenta, pues para que se ciña a las reglas que ellos mismos están aprobando, porque puede generar una diferencia en un debate, porque al final pues es público y creo que eso puede impactar en la imparcialidad y en la objetividad, porque puede haber una presión de estar ahí cuando todos los otros consejeros estuvieron allá en el auditorio. Entonces, bueno, pues esta es una recomendación que les hacemos a los amigos del INE y sobre todo a la consejera presidenta, que se ciña a lo que se aprueba y que no hay aquí pases VIP, etcétera. Eso es bastante penoso y que la verdad es que esperemos que en el segundo debate no vuelva a suceder. A ver cómo vienen las reglas de este segundo debate y seguramente vamos a estar aquí platicando contigo para que pasado el debate nos explique qué fue lo que vimos, por qué se hicieron las reglas como se hicieron, y seguramente aquí tendremos un análisis de las preguntas del primer debate para ver cómo estuvieron conformada la participación y cuáles fueron escogidas, porque ese es un tema, ¿no? Claro. Estas son las que escogimos, pero pues a lo mejor son distintas a a la conformación o a los temas adicionales. Un tema adicional importante del debate que yo quisiera dejarles aquí al auditorio y compartírtelo a ti. Estuve revisando reportes de escucha social, de social listening, de redes sociales. Fíjense ustedes lo interesante y lo relevante del dato, por los temas técnicos, por los errores que hubo, por la mala participación de la consejera presidenta allá dentro del debate, en fin, y estos asuntos. Miren, hubo 4,5 millones de publicaciones en redes sociales y se alcanzaron a 83 millones de personas. Entonces, quiere decir que si lo ponemos en relación los 99 millones de votantes, posibles votantes que tenemos en esta elección de 2024, pues es un hecho súper relevante y es un hecho es un evento que prácticamente inunda a todo México, y obviamente fuera de México, a varios países de habla hispana y no hispana, pero vean ustedes el impacto que tiene. Por eso es tan importante que el INE tenga hoy, otra vez, transparentes reglas y que ya no haya errores de producción, y que los candidatos, si van a decir que les cambiaron
el formato, pues tenga la responsabilidad de también decir en dónde participaron, hasta dónde participaron y a qué ensayos fueron. Porque me parece que es una elección muy compleja, histórica como todas, inédita, porque hay altas probabilidades que tengamos a la primera mujer presidenta de este país, y pues que sea con responsabilidad. Prácticamente ese es lo que creo que deberíamos de estar esperando en esta última parte, en este último y en este próximo debate, y pues estaremos muy atentos contigo, Giovanni. Te agradezco muchísimo que estés aquí, que nos platiques de manera sencilla, clara, el tema técnico, y bueno, y que nuestro auditorio también tenga información clara, precisa y técnica, porque nosotros somos el único programa que analiza de esta manera los hechos electorales. Los demás son nota. Aquí le explicamos el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Soy Jean-Paul Huber, agradezco mucho el favor de su atención. Esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias. Hasta la próxima.